Este tema de hoy es sobre el Estado, un tema eh, muy antiguo, clásico y moderno, y hoy mucho más que está de moda. Eh, ¿Qué es el Estado? Aquí, como pueden apreciar en esta primera imagen, está Luis XIV, uno de los monarcas que más duró en el ejercicio del poder en Europa, más de 70 años, y una de sus más famosas frases que se le adjudican es en una situación de crisis de su gobierno: el Estado soy yo. En consecuencia, el Estado como hoy se concibe fue ajeno a la antigüedad, época en que se usaron las denominaciones como polis, res publica e imperium. La palabra Estado proviene del latín status. Sin embargo, esto no significa que los romanos la utilizaron con la significación de hoy. Al hablar de la comunidad, utilizaban el término pueblo romano o el de res publica. Así, la palabra status significaba algo totalmente distinto, como condición o constitución, de tal manera que la palabra status exigía un genitivo que expresara de qué constitución o condición se trataba o se estaba hablando. La palabra imperio no sustituyó en Roma los términos civitas y res publica. Así, la palabra imperio se usó como título que otorgaban los guerreros al general victorioso, y también fue el título que el Senado otorgó a Octavio en el año 725 de la fundación de Roma. En los años siguientes, el Senado le concedió la dignidad de Augusto y la mayor parte de los poderes que correspondían a las magistraturas. Por esto, llegó Octavio a una especie de poder absoluto, y a partir de esa época, imperio significó poder o potestad pública, lo que dio como resultado un cambio en la titularidad del poder. Poder que pasó del pueblo al emperador, o si hablamos de soberanía interna, concebida como la potestad de dictar e imponer el derecho, pasó a manos del imperio, del emperador. Las pugnas medievales entre los poderes espiritual y temporal produjeron la utilización de términos ya conocidos como imperio y emperador, rey y reino, que se hicieron indispensables. La palabra status ya se encontraba en Inglaterra en el siglo XV, siendo Maquiavelo quien introdujo la palabra Estado en la literatura política. De tal manera que una de sus obras más famosas e insigne, El Príncipe, inicia con la frase célebre: todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres fueron y son repúblicas o principados. ¿Qué observó Maquiavelo en Europa? Las naciones o pueblos, firmemente asentados sobre territorios determinados, habían formado comunidades plenamente unidas, independientes unas de otras, y con un poder político que había logrado centralizar todos los poderes públicos. Estas nuevas unidades habían roto la jerarquía medieval y destruido el sistema feudal. Eran comunidades territoriales con un poder político unitario. Sin embargo, la palabra Estado devino en un término genérico que comprendía la república o principado, pero ninguna de estas dos se conceptualizó como un ente con una existencia trascendente a los hombres, o fuera un ente real o abstracto. En realidad, la confusión surgió de la traducción de los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Es decir, hubo una traducción confusa y que provocó una eh, conceptualización y enfoque totalmente equivocado. Quien desee reformar la constitución de un Estado
cuando la traducción literal dice aquel que desee o quiera reformar un estado de una ciudad, porque lo que existe es una forma de gobierno, la republicana, cuyo estado, esto es, sus condiciones o forma de ser, se reforman. De tal manera que el nacimiento del Estado moderno, su origen como tal, se tiene en Florencia bajo la idea de la res publica, que significa que cuando el problema de Florencia dejó de ser cosa del rey o del príncipe y devino la cosa misma de todo en el pueblo, de tal manera que el problema de la política se hace asunto de todo el pueblo. Esa es la razón por la cual a Maquiavelo se le considera, con la analogía siguiente, el abuelito del Estado moderno. En los 2 últimos siglos de la Edad Media proveyó varios orígenes, sin embargo, la mayoría de historiadores citan el nacimiento entre los siglos XIV y XV. La historia siguió 2 rumbos diferentes, uno en Inglaterra, donde la nobleza y la burguesía naciente se impusieron a la corona, inventaron el sistema parlamentario de gobierno y consignaron las libertades del hombre frente al poder público. Aquí hay que tener en cuenta la noción, o más bien las características de las talasocracias, que va a posibilitar que cierto tipo de países con ciertas características geográficas van a posibilitar una forma de gobierno liberal y que la va a diferenciar de países del continente. En el continente, particularmente España, Francia y Prusia de aquel tiempo, países que caminaron hacia el absolutismo del monarca hasta llegar con Luis XIV y Federico el Grande al despotismo ilustrado. Así, este nuevo aparato de Estado moderno tiene características que lo diferenciaron de las organizaciones políticas del pasado, mismas que se conservan hasta hoy en día. Esas características van a ser, la principal de ellas es el territorio, el territorialismo, el nacionalismo, la monarquía, la centralización de los poderes públicos y la soberanía en sus 2 dimensiones, interna y externa. Los pensadores de los siglos XVI al XVIII hicieron, por decirlo con palabras de hoy, ciencia política y no precisamente una teoría del Estado, sencillamente porque no se presentó como un objeto de estudio independiente, porque lo que les preocupaba era la forma del ejercicio del poder y su justificación. Pero a finales del XVIII y principios del XIX, al generalizarse en Europa y América la concepción democrática de la vida social y de la relación con el gobierno, en específico, varios pensadores alemanes, entre ellos Hegel, que es el que crea de manera acabada la invención del concepto de Estado. Así que, al día de hoy, el concepto que vamos a dar sobre la noción del Estado moderno y contemporáneo del día de hoy es la siguiente. El Estado es la organización política por excelencia que organiza las condiciones del territorio, la soberanía, nacionalidad, del poder público y su organización, economía y un sistema jurídico en su compleja y dinámica relación con el conjunto social, asegurando con un fin último la existencia y permanencia a través de un cuerpo armado profesional. Gracias, después vamos a continuar con técnicas de golpe de Estado y golpe de Estado técnico.